Daremos continuidad a nuestro segundo video sobre la historia del derecho comercial y del comercio. En la primera parte habíamos hecho un análisis desde sus comienzos más arcaicos hasta la Edad Media. Continuaremos desde este punto. En la Edad Media, como ya hemos dicho, el derecho, la evolución que había tenido la normatividad para, digamos que acomodarse a lo que existe en el derecho comercial, este derecho pretoriano que existía, dejó de existir. Sencillamente porque el pretor dejó de existir con la llegada de la Edad Media y porque el derecho germánico era extraordinariamente formal y el derecho canónico decía que el comercio estaba mal visto. Entonces, prácticamente cerraron la posibilidad de la existencia del derecho comercial, porque debió haberse presentado ante su creación, no hasta cuando se presentó. Bueno, pero aún así, las necesidades existían. Las necesidades siempre han surgido. Y mientras haya necesidades, va a existir el comercio. Porque el comercio viene a subsanar esas necesidades. Y ya teníamos desde hace mucho tiempo la existencia de, digamos, excedentes. Entonces, ya el comercio ya tenía, digamos que su caldo de cultivo para existir. Una vez se juntan estos elementos, lo que hizo el comercio fue transformarse. Vamos a encontrar que en la Edad Media seguía importando la tierra, tanto como en el Imperio Romano, pero esta ya no estaba en cabeza de los ciudadanos romanos, sino que estaba en cabeza del señor feudal. El señor feudal era la nueva figura de poder que existía. Él tenía tierras, pero él no las cultivaba. Él, a cambio de un, digamos que impuesto, algún tipo de ofrenda, le permitía a los siervos, que eran lo que podríamos decir campesinos, el cultivar en sus tierras. ¿A cambio de qué? A cambio de protección. ¿Protección de quiénes? De otros nobles. Y protección de algún tipo de peligro, como podían ser los ladrones, o los saqueadores, o los bárbaros que existían en esa época. Entonces, a cambio de esto, empezaron a crearse estas ciudades amuralladas que conocemos características de la Edad Media. Estas ciudades en las cuales teníamos un castillo supremamente grande, el cual el señor feudal manejaba todo su imperio, digamos que todos sus terrenos, y alrededor de él se estaban creando, digamos que aglomeraciones de personas que eran en principio los siervos, pero los siervos no solamente eran ellos, sino que también estaban los artesanos, porque era necesario, digamos que alguien que hiciera este tipo de herramientas. Estaban también los orfebres o los que trabajaban con metales, porque pues, los caballos necesitaban herraduras, porque para arar también necesitamos otro tipo de herramientas. Y estaban también los artesanos. Y se empiezan a unir todos estos grupos para, digamos que, ayudarse a la convivencia y a subsanar sus necesidades. Esto en principio fue bueno porque entonces el comercio aprendió a comerciar entre ellos mismos, empezó a surgir dentro de ellos mismos. Entonces si tú necesitas algo, yo te lo pago con unas monedas y tú me lo entregas. Y si yo necesito algo, lo hago de la misma manera. Empieza a crearse un comercio, pero más digamos que de tipo local. Ya no era tan grande como el que teníamos en el Imperio Romano, pero como digamos que el comercio siempre ha buscado expandirse, 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 en cierto momento se da cuenta de que no es suficiente con comerciar entre ellos y que necesitan llegar a otros lugares. Y existía una limitación, obviamente, entre el territorio de un señor feudal y otro había una distancia supremamente grande y los riesgos y peligros eran muy, muy grandes a menos de que uno tuviera una protección que salvaguardara, digamos que la ruta comercial. Y además de eso, que se estaban presentando ciertos abusos por parte de los señores feudales, abusos como que ellos podían establecer los impuestos o tarifas que quisieran y además porque la idea de ellos, si la tierra era lo que daba poder, pues la idea era tener cada vez más tierras y tener un ejército que te permitiera conseguir más tierras e invadir más territorios, lo que decía que cada vez pedía más dinero y más impuestos y más recursos a esta gente que estaba alrededor de su castillo, a los siervos, a los artesanos, a los herreros, a los orfebres, bueno, a todos.
y eso empezó obviamente a crear una presión muy grande dentro de la sociedad. Y ellos empezaron a decir, bueno, si nosotros seguimos actuando solos, no vamos a poder hacer nada contra el señor feudal. Así que empezaron a unirse, como era más lógico, entre ellos mismos. Pero entre ellos mismos me refiero a qué? Entre los mismos grupos de profesionales. Entonces, los artesanos se unieron en un gremio, los herreros se unieron en otro gremio, los artesanos en otro gremio, los agricultores en otro gremio, y estos gremios ya no era lo mismo que yo tratara con una sola persona que tratar ya con la gremiación total. Entonces empezaron a darse cuenta de que así tenían más fuerza, no solamente para frenar al señor feudal, sino también para comerciar con otros gremios, para comerciar con cualquiera que estuviera interesado, porque cuando hay pluralidad de personas, pues por la misma dinámica del comercio, cada uno va a ofrecer un precio más bajo para poder vender sus bienes. Mientras que si estamos todos agremiados en uno solo y el que es el portavoz de todos es uno, pues al que llegue a comerciar tendrá que comerciar con esa única persona y va a haber producción para todos. Entonces ellos empezaron a ver que esto era una alternativa muchísimo mejor y empezaron a unirse en estos gremios. Los gremios tenían una organización muy especial, tenían una junta, que podríamos decir lo que es en la actualidad una junta directiva, y tenía un presidente. El presidente se denominaba el censor. El censor es una figura supremamente importante en la historia del derecho comercial, porque el censor era el primer, digámoslo así, juez especializado en una materia comercial. Me hago entender. El gremio se especializaba, por así decirlo, en los artesanos. Todos los artesanos estaban agremiados acá. Ellos tenían que dar un aporte para pertenecer a este gremio y tenían que firmar un libro para poder pertenecer a este gremio. Y existía la necesidad de entregar una cierta libertad porque ellos ya no iban a poder comerciar como una persona unitaria, sino que como grupo. Y el censor se volvía el representante de ellos, pero además de ser el representante, él se volvía el que dirimía los conflictos al interior del gremio. Con posterioridad, su poder o su fuerza llegó a ser tan amplia que llegó a ser el que dirimía cualquier inconveniente del gremio con cualquier otra persona, incluido el señor feudal. Y digamos que se convirtió en una especie de juez especializado en materia comercial, claro, únicamente del gremio. Estos gremios adquirieron tal nivel de poder y tal nivel de riqueza que ellos empezaron a darse cuenta de que comerciar solamente ahí ya no era rentable y que debían buscar otros territorios. Pero una cosa era que uno mirara eso solo y otra cosa era que yo lo mirara ya como una agrupación y como agrupación tenía el poder económico para hacerlo. Entonces ellos empezaron a crear rutas comerciales, ellos empezaron a crear, por así decirlo, unas nuevas rutas comerciales protegidas por ellos mismos, en las cuales ellos mismos iban a comerciar y se iban dirigiendo, digamos que de ciudad a ciudad. Aquí empezaron a surgir los albores más recónditos de lo que podríamos llamar una ciudad, formalmente como las que tenemos ahorita. Se empezó a perfeccionar muchísimo las rutas comerciales y el poderío de ellos empezó a ser cada vez más fuerte y más significativo. Tan así que en ciertos momentos ellos eran los que le prestaban al noble para que él hiciera sus carreras expansionistas del territorio y sus guerras. Claro, bajo un requisito, usted me deja seguir comerciando y usted me protege y cuando yo esté comerciando. Entonces, su poder se podrán imaginar el nivel que alcanzó a alcanzar. Perfecto. A la par con ellos también empezaron a surgir otras personas muy especializadas que son muy interesantes dentro de la historia del derecho comercial. Y son unas personas las cuales tenían riqueza económica, eran comerciantes también, pero no pertenecían a estos gremios. Ellos ya tenían riqueza económica y por tener riqueza económica ellos tenían protección. Ellos tenían su propio, por así decirlo, mini ejército, el cual los protegía. ¿Y ellos a qué se dedicaban? Ellos sencillamente se sentaban en la plaza principal de esta ciudad o pueblo y se sentaban a esperar a que la gente
llegara a entregarles su dinero. Esto suena raro, pero ¿por qué la gente le entregaba su dinero? Pues sencillo, porque él lo podía cuidar. Mientras que uno cuidando su dinero, recuerden que aquí no existía el papel moneda, sino solamente las monedas, pues si yo tenía muchas monedas, era muy difícil que yo las pudiera cuidar dentro de mi casa, porque era, en esta época aún así existía mucho vándalo, mucho robo, y era más fácil que yo se lo dejara a una persona que tenía, digamos que ya todas las condiciones de seguridad. ¿Y esta persona quién era? Pues esta persona que sacaba su sillita, su butaco y se sentaba en la plazoleta. Este señor se denominaba el banquero. ¿Banquero por qué? Porque sacaba su banca y se sentaba a esperar, no hacía nada más, esa era su función. Y él se sentaba a esperar que la gente le llevara el dinero. Él recibía el dinero y expedía un papel el cual decía cuánto dinero había recibido. Él no era como en la actualidad que él reconocía un pequeño interés, él cobraba un pequeño interés por cuidar el dinero de uno. Y ese dinero él lo tenía ahí guardándolo. Pero ¿qué hacía con eso? Sencillo, lo mismo que hacen los bancos en la actualidad. Con ese dinero que yo iba y depositaba, ese mismo dinero cogí y se lo prestaba a otra persona. Y esta persona le dejaba también un papelito en el cual se comprometía al pago de cierta suma con un interés obviamente mucho más alto del que le iba a reconocer la persona a él. Entonces quiere decir que ganaba por un lado con el que le entregaba el dinero para que se lo guardara y por el otro con el que le pedía prestado, porque ambos le estaban pagando a él. Y él sencillamente empezaba a mover el dinero y hacía que el dinero creara riqueza por sí mismo. Los banqueros fueron supremamente importantes porque ellos permitieron evolucionar algo que son los títulos valores. Los títulos valores sirvieron como títulos, como documentos crediticios, los cuales tenían un respaldo. ¿El respaldo de quién? El respaldo de este banquero. Y en cada ciudad principal existían los banqueros. Así como las agremiaciones empezaron a darse cuenta de que tenían que expandirse, los banqueros también. Y empezaron a darse cuenta de que tenían que tener relación con otros banqueros de otras ciudades para poder hacer un movimiento financiero mejor. Imaginemos que yo tengo a mi hijo en Florencia y yo me encuentro en Roma y quiero enviarle dinero. Si voy a llevarlo yo mismo, primero es un desgaste de tiempo, es un desgaste económico para mí y es un desgaste físico. Además, pueden atracarme, robarme en cualquier momento y quedaría, en el mejor de los casos, vivo y sin dinero, en el peor de los casos, muerto y sin dinero. Por ende, no es una muy buena alternativa. Entonces acudo a mi amigo el banquero. Voy donde el banquero y le digo, mira, necesito enviarle a mi hijo esta cantidad de dinero. Él me va a pedir el papelito. Con este papelito yo puedo enviarlo en una de estas caravanas que los gremios ya tenían o puedo enviarlo con un mensajero directo, que la persona únicamente va a llevar el papel. Si lo roban, se van a llevar el papel y yo puedo enviar a otro mensajero que diga que sencillamente no se pague el primer papel. Entonces no va a pasar absolutamente nada, es mucho más seguro. Y este papelito que iban a llevar ellos lo iba a recibir otro banquero en la otra ciudad, en este caso la de Florencia, y él le iba a mirar y iba a decir, ah, perfecto, mira, te pago el dinero que te envió tu papá. Y mi hijo podía disfrutar perfectamente de su dinero. Muy bien, los banqueros ayudaron a perfeccionar los mecanismos de pago de una manera más segura. Pero seguían las agremiaciones, volvamos a ellas. Los gremios tenían supremamente especializado el tema del manejo de sus conflictos, pero además el tema de las rutas comerciales adquirieron muchísimo poder y les fue económicamente muy pero muy rentable. ¿Qué pasó después de esto? Sencillo, la nobleza seguía presionando y seguía, digamos que pidiendo cada vez más tributos. A los gremios no les empezó a caer en gracia esta situación tampoco. Y se dieron cuenta de que ellos ya tenían algo que se denomina el poder económico, pero no tenían el poder político ni el poder militar, porque este estaba en cabeza de los nobles. Cuando usted tiene el poder económico, pero no tiene los otros poderes, ¿qué es lo que quiere buscar? Pues la manera de tenerlo. Y él lo que hizo fue empezar
a presionar esto. ¿Cómo? Esto es un proceso de muchos años, esto no es un proceso corto. Recordemos que la Edad Media duró 1000 años. Entonces, es un proceso que fue bastante largo. Eh, para contextualizar el tema, tenemos que tener en cuenta quiénes eran las personas que eran cultas o educadas en esta época de la historia. Únicamente los clérigos. Las personas del común no tenían educación, eran analfabetas. Los comerciantes eran analfabetas. Los nobles eran analfabetas. Los únicos eran los clérigos. Pero resulta y pasa que los comerciantes, producto de sus viajes, empezaron a volverse un poco más cultos y ya tenían poder económico y ya tenían una mayor preparación, un poco más de cultura. Y ellos empezaron a crear, digamos que un movimiento el cual se fuera en contra de la nobleza. La nobleza además no ayudaba porque la nobleza estaba creando cada vez impuestos más absurdos, aprovechándose. Para que nos ubiquemos un poco en este momento histórico, recordemos lo que pasaba con el rey Luis XIV, el rey que decía el Estado soy yo. Pues él decía que tenía todas las potestades y que todo el mundo debía, digamos que, aceptar lo que él dijera. Si bien fue un excelente gobernante para Francia, sus manejos a veces eran un poco desmedidos porque él sencillamente imponía su voluntad. Obviamente esto a los comerciantes de esta época, a estos agremiados, no les causaba ninguna gracia. Pero el tema no se desarrolló con este rey. En realidad tuvo que existir un momento histórico antes, que fue la creación de la máquina de vapor. La creación de la máquina de vapor empezó a crear las nuevas máquinas y la creación de la máquina de vapor entonces empezó a crear una producción en masa, ya no como lo que teníamos antes, que con la agricultura se había expandido mucho, sino que ahora sí eran unas proporciones astronómicas. ¿Por qué? Porque la máquina no tiene que descansar, la máquina no tiene que comer, la máquina no tiene vacaciones, la máquina te funciona 24/7. Quiere decir que todo el momento está produciendo. Y obviamente la cantidad de producción que creaba era asombrosa. ¿Y esto qué hizo? Pues que los señores burgueses tuvieran más dinero, más capital. ¿Quiénes son los señores burgueses? Los que estaban en los burgos. Y los burgos eran estas, digamos que poblaciones alrededor del castillo. De ahí vienen los burgueses, es decir, nuestros agremiados. Y los agremiados empezaron a adquirir cada vez más poder. Se creó una nueva clase social que son los burgueses. Y los burgueses empezaron a darse cuenta de que la nobleza estaba desfasada en su poder. Y ellos, poder económico, cultura, y ahora la producción en masa a una escala asombrosa. ¿Qué dijeron? Esto tiene que cambiar. Y para cambiarlo, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, vamos a empezar a hacer que la gente sea más culta. Y esto vino acompañado de un invento importantísimo, radical en la historia de la humanidad, la imprenta. Antes, como les había dicho, para tener conocimiento teníamos que tener un clérigo. Un clérigo era el único culto que existía. Pero ahora el conocimiento se está difundiendo gracias a la imprenta. Antes para tener un libro tenía que contratar a un clérigo y que lo pasara a mano. Ahora, si quería un libro, sencillamente iba y lo conseguía donde la imprenta lo había sacado. Y podía tener cuantas copias quisiera. Era perfecto para esparcir el conocimiento. Más el poder económico que ya tenían los burgueses, pues hizo que ellos sencillamente tuvieran la posibilidad de llegarle a muchísima más gente. Esto empezó a abrirle los ojos a la gente y empezó a crearse un descontento muy, muy fuerte con la nobleza. Y aquí viene nuestro segundo momento histórico radical en la Edad Media, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue cuando a Luis XVI, no el anterior a Luis XIV, este es Luis XVI, el esposo de María Antonieta, un tipo francamente inepto para el manejo del gobierno, que estaba con una mujer preciosa, pero que desconocían por completo muchas de las necesidades del pueblo y se aprovechaban cada vez más de su poder. Unido esto, estas grandes falencias que ellos tenían, a
todo el poder que habían tenido, que habían adquirido los burgueses, más la clase media, empezaron a surgir los descontentos y las revoluciones. Surge la Revolución Francesa, donde terminan decapitándolos a ambos en la guillotina y se crea un nuevo sistema social. Ya lo importante no era la tierra, lo importante era la riqueza que usted podía tener económicamente con base en el dinero y en los medios de producción. Y aquí, en la Revolución Francesa, hubo varios cambios que son interesantes. El primero, es muy normal que en las revoluciones se volteen contra quienes las crearon. Los burgueses las crearon, pero los burgueses tenían la intención de, yo ya tengo el poder económico, ya soy más culto, lo único que me falta es el poder político y militar. Yo quiero empezar a tenerlo. Entonces ellos creyeron que ellos iban a meterse donde estaban la nobleza, que ya no existía o que había salido corriendo de Francia. Pues no, pues resulta que a ustedes tampoco los queremos ahí, porque resulta que ustedes esta normatividad de los gremios que tienen es una normatividad que es cerrada y se supone que si todos somos iguales ante la ley, ustedes porque tienen esos privilegios, pues me hacen el favor y deshacen por completo las agremiaciones. Y aquí acabaron con todas las agremiaciones en la Revolución Francesa. Bien, eso no quiere decir que el comercio no siguiera, eso no quiere decir que los burgueses hubieran terminado pobres, no de manera alguna, pero sí, digamos que acabaron con algo que les había dado mucho poder durante mucho tiempo. Y ellos empezaron a quedar ya, digamos que más solos, un poco más decantado su poder. Después de la Revolución Francesa, eh, y con lo que ya hemos visto de la Revolución Industrial, vino un abuso muy importante por parte del hombre en contra del hombre, como es el hecho de que si tú querías trabajar tenías que competir con las máquinas, algo que es imposible en esa época, en esta época y en el futuro. No vamos a poder competir, estamos en, digamos que, puntos demasiado inequitativos para poder decir que se pueda realizar. Pero eh, este movimiento, con el paso de los años, volvió a crear descontento. ¿Qué pasa? Ahora quienes eran, por así decirlo, los abusivos eran los burgueses, porque tenían el poder económico, tenían los medios de producción y estaban, digamos que, explotando a las personas, lo que denominamos la clase obrera. Viene una tercera revolución supremamente interesante. Surgió en Rusia, el que era en ese momento el país más grande del mundo, a cargo de Nicolás II, el zar Nicolás II. El zar era un tipo con las mismas capacidades de Luis XVI, o sea, ninguna. Él no sabía gobernar, no quería gobernar, sencillamente le tocó gobernar, pero el tipo no sabía de esto. Y como no sabía cómo se hacía esto, empezó a meterse en carreras armamentísticas para expandir su territorio, a pesar de que ya era el más grande del mundo, quería expandirlo más, pero él no sabía cómo hacerlo. Y los burgueses, digamos que aprovechaban en cierta forma esto. Mientras usted no me moleste, yo dejo que usted siga con su carrera armamentística. Y él seguía presionando al pueblo por impuestos, los burgueses presionándolo porque produjeran más, y el pueblo cada vez más dominado. ¿Qué pasó entonces? Sencillo, surgió la revolución bolchevique. La revolución bolchevique es importante, ¿por qué? Porque hasta ese momento no existía ningún derecho para los trabajadores. Los trabajadores tenían derecho a trabajar y a que les pagara algo por eso. Los horarios de trabajo alcanzaban en algunos casos hasta más de las 18 horas. Era algo totalmente absurdo. Pero pues es que nos ponían a competir con las máquinas. Así que usted tenía que aguantarse si quería tener trabajo, si tenía que querer algo de comida. Pasó este momento, la revolución bolchevique dijo, no, un momento, debemos frenar esto. También asesinaron al zar y dijeron, esto tiene que cambiar, los medios de producción tienen que ser del Estado y deben haber unas garantías laborales para todos. ¿Y por qué es importante esto en la historia del comercio? Sencillo, porque los comerciantes también se volvieron ya no solamente los intermediarios, sino también los productores. Y es la primera vez que se pone unas reglas
laborales para estos productores. Antes, hasta ese momento histórico, estamos hablando de 1915, 1918 aproximadamente, hasta antes de ese momento no existía ningún derecho para quienes producían. El único derecho era produzca y yo le remunero algo, algo, ni siquiera algo justo, algo. Aquí se empieza a crear una normatividad que empieza a proteger a la gente. Perfecto. Volvemos entonces dentro de nuestro recorrido histórico y vamos a llegar a otra nueva etapa, la etapa de la modernidad. Vamos a encontrar en nuestro siguiente video ya lo que viene siendo la época posterior a 1950, posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y vamos a encontrar cómo han evolucionado el comercio. Hasta este momento de la revolución bolchevique, estamos en un momento en el que el, el derecho es un derecho a un incipio. Francia eliminó las agremiaciones, pero Francia, se me ha olvidado decirles, hizo algo muy bueno. Napoleón, cuando con posterioridad a la Revolución Francesa tomó el poder de Francia, decidió, a la vez de que ya se habían eliminado los gremios, decidió darle orden al tema un poco. Él se dio cuenta, era un tipo muy capaz, él se dio cuenta de que el comercio era fundamental, pero el comercio no podía ser únicamente dirigido por los comerciantes, tenía que tener unas reglas. Y él encargó la creación del Código de Napoleón. El Código de Napoleón, el Código Comercial de Napoleón, fue el primer código en la historia de la humanidad única y exclusivamente de comercio, para los comerciantes y para los actos de comercio. Ellos se decantaron por la teoría de los actos de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a regular el acto, no a la persona que lo hiciera. Esto es muy importante, lo explicaré más en el siguiente video, pero es muy importante que lo tengamos presente. Bueno, les agradezco mucho por escucharme y estaré atento de todos sus comentarios. Hasta luego.